Buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 14 de enero del 2022 de Físico-Química. Esta es una clase previa a la semana de exámenes, ¿no? El importante anuncio que el 21 de enero, es decir, que el otro viernes ya empiezan los exámenes. En lo que corresponde a la clase de Físico-Química, hemos dejado tareas que tienen que ver con fluidos en reposo y fluidos en movimiento. Esas tareas son los reactivos del examen y obviamente esos problemas estarán en el examen. ¿Cuál es la instrucción formal para la siguiente semana? Tenemos una clase más que es el día lunes. Sin embargo, por la cercanía del examen, vamos a dejar la lección para el día viernes. Para el día viernes 21, la lección. No tengo en estos momentos los horarios de exámenes, pero en todo caso, si el viernes 21 nos colocan en el horario el examen, va a quedar la hora del examen y la siguiente hora para la lección. Y de esa manera alcanzamos a cumplir todo lo que se requiere, ¿no? Para completar las calificaciones del primer parcial. Bien, hoy voy a hacer un problema de fluido en reposo, un poco para recordar. Y más que todo para analizar esta. Entonces, este problema corresponde a fluido en reposo. Y habla sobre un tanque lleno de agua. Este es un tanque que tiene una tubería. Este es un tanque. Entonces, este tanque tiene una forma de cubo de 2 metros de arista. Y tiene para inferior tiene 3 metros. Y el cuello de la tubería tiene una altura de 3 metros. Entonces este tanque está lleno. Voy a ponerle con verde. Está lleno con agua, ¿no? Está lleno. Está lleno con agua. Y nos dice que tiene un orificio por donde se eleva la tubería, que es esta. 100 centímetros 100 centímetros cuadrados de sección recta. El agua dice que alcanza una altura en la tubería de 3 metros. Y nos dice que hallemos la fuerza que ejerce sobre cada cara del tanque. O sea que hallemos la fuerza aquí y aquí. Entonces, vamos a hallar primero la fuerza sobre cualquier cara del tanque. Vamos a hallar sobre cualquier cara del tanque. Entonces, nosotros aprendimos las clases anteriores
que la fuerza sobre cualquier cara era igual a la presión por el área de la cara. Ah, una persona está enferma y dice, Denis Olin, que se ha hecho el PCR y que además de eso tiene, bueno, pues tiene COVID. Bueno, el comentario es el siguiente, ¿no? La siguiente semana tenemos examen. Los reactivos son las tareas que he colocado en el Moodle. Y el día viernes siguiente tendremos según lo que nos toque en el horario. Si nos toca examen, tendremos la primera hora de examen y la segunda de lección. O si no, primero tendremos la lección y luego el examen. No tengo el horario en la mano, pero en todo caso, esa es la situación que usted tiene que considerar. No puede faltar la lección, no puede faltar el examen, y es cámara abierta. Ahí tendré que hacer un esfuerzo supremo por estar ahí. Ese es el comentario que puedo decir. Si no hay examen, solamente el día viernes tendremos la lección y terminado el asunto, ¿no? Bien, entonces volvamos a esto, ¿no? Entonces hay un tanque que está lleno con agua, tiene una tubería que tiene una sección de 3 metros de altura y sabemos que igual la fuerza es igual a la presión por el área de la cara. También, ¿qué más sabemos nosotros? Que la presión se la puede expresar por el peso específico por la altura. El peso específico por la altura. Y esto por el área de la cara, ¿no? Estamos hallando sobre cualquier área. No estamos todavía encontrando la fuerza sobre el cono ni sobre esta cara lateral, sobre un área cualquiera, sobre una cara cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que, por ejemplo, en el peso específico, como el líquido que se contiene es el agua, entonces yo puedo decir que ese valor está ya normado, ¿no? En 1000 kp sobre metros cúbicos. Y kp sobre metro cúbico. Si yo quisiera calcular la presión o la fuerza aquí, fuerza en el fondo, ¿qué significa? Que yo tengo todo el líquido en el agua, el peso específico, por la altura. ¿Cuál es la altura con la cual nosotros debemos de trabajar en este punto? Pues son los 3 metros de la columna de agua en la tubería más los 2 metros del fondo del tanque. Es decir, van a ser los 5 metros. Y por otro lado, el área de la cara, entonces, aquí hay algo muy importante. Si esto lo veo desde un punto de vista tridimensional, yo tengo algo como esto. Entonces, este fondo y el área al cual se refiere la fórmula es toda esta área.
El problema nos dice que mide 3 metros. 3 metros. Y esto también mide 3 metros. Por lo tanto, estamos hablando de 9. El área del fondo es 3 por 3, 9 metros cuadrados. Entonces, esto da 7. Ah, perdón, hay un error. Esto es 2, no es 3. Esto es 2. Esto es 2. Y esto es 2. Un error, por favor, corrija. El tanque tiene 2 metros de fondo por 2 de alto. Entonces, en este caso, el área que está en el fondo sería 2 por 2. Como es el área, 4 metros cuadrados. ¿Cuánto da igual eso, por favor? ¿Cuál es la fuerza en el fondo? Con calculador en mano. 1000 por 5 y por 4. 1000 por 5 y por 4. ¿Cuánto da? 1000 por 5 y por 4. 20.000 más. 20.000, así es. 5 por 4, 20. 1, 2, 3. Metros con metros se van. Entonces queda como unidades KP. Esa es la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo de este tanque o sobre la cara que está en el fondo. Ahora, vamos a trabajar con la fuerza sobre la cara lateral. Es decir, si vemos tridimensionalmente, volvemos a hacer el dibujo del cubo. Ahora vamos a calcular el área lateral, o sea, esta pared. En la figura original me dice que mide 2 metros de alto. 2 metros de alto. Por lo tanto, la cara lateral será 2 por 2. 2 por 2. Entonces, en la cara lateral, esta es la cara lateral aquí. Igual seguimos trabajando con los 1000 kp sobre metro cúbico, porque eso al final de cuentas es el peso específico del agua. ¿Qué altura empleamos? Ahora, aquí hay una apreciación interesante. Si me dicen que quieren calcular la fuerza en la cara lateral de este tanque,
Y el problema me está indicando que esta es la cara lateral. ¿Qué altura debo de considerar? Cuando nos toca ya analizar la altura de la fórmula. ¿Qué valor de altura? 5 máster. ¿Ah? Sería el valor de 3 porque faltarían 3. Ya, correcto. 3, la primera altura. ¿Y qué hago con respecto a este punto? ¿Qué valor tendré que considerar? Porque recuerda que es la fuerza sobre este lado lateral del tanque. ¿Qué altura? Ya están los tres, esto estamos 100% de acuerdo. Y aquí en el lateral, ¿cuánto tendremos que considerar de altura? A ver, hago más fácil la pregunta. Mónica Pi, ¿voy a considerar los 2 metros de altura del lado lateral? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo dijo mi? Buenas noches. ¿Qué altura considero para calcular la fuerza en este lado lateral del tanque? ¿Qué altura? 4. No. ¿Por qué? Usted me dijo 4, ¿por qué? ¿Qué? Porque, a ver, acá. Tiene que haber una razón. Déjeme ver. Porque A ver, ayúdele a doña Dolores. Usted también puso 4. bueno, no, porque como el hermano, vamos en bicicleta. Silencio, silencio. Porque Porque son los dos laterales que usted ya sacó. A ver, ¿por qué usted pone ahí en la chat que 4? Porque se suman los dos laterales. O también puede ser el 3 y el 2, serían los 5 metros. Recuerde cuál es el principio de la fórmula. La presión sobre cualquier cara o la fuerza sobre la cara es igual a la presión por el área de cualquier cara. Pero ¿qué más tenemos implícito ahí? Que si yo quiero aquí considerar la presión es igual al peso específico por la altura. Y eso multiplicarlo por el área de la cara del recipiente que estamos calculando. Entonces, ya nosotros en la primera parte del cálculo hicimos aquí, en el fondo. Y aquí en el fondo yo tenía los 3 metros de altura del tanque, de la tubería, más los 2 metros del fondo de este tanque. Pero ahora tenemos que calcular aquí, en un costado. Aquí en un costado. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué altura es la que tengo que yo ubicar aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Máster, la altura de 2 metros porque es el área, solamente se suma el área de un lado del cubo o del cilindro. A ver, usted me está poniendo ahí 4, pero usted me está diciendo que solamente va a considerar este lado. Y ahora le hago una pregunta a Ani Cavada. Si yo solamente hago el cálculo en función de estos 2 metros de altura,
¿Qué pasa con estos 3 metros de tubería llena con agua? ¿No ejercen algún tipo de fuerza sobre este punto? Sí, master. Yo también decía que era 4, por lo que el punto está como a la mitad de los 2 metros. Entonces sería 1 metro más los 3. Correcto. Ese es el razonamiento válido. Si yo quiero calcular la fuerza en este punto, tengo que calcularlo en función de la altura de este tramo de tubería que está sobre este punto, más el pedazo o este metro del lado de la cara. ¿Por qué no considero los 2 metros completos? Porque si considero los 2 metros completos, ¿qué estoy ahí calculando? Estoy calculando la fuerza del fondo, no la fuerza lateral. Entonces, por lo tanto, cuando quiero calcular la fuerza de una cara, son los 1000 kp sobre metros cúbicos por la altura, en este caso son 4 metros, y por el área. En este caso, el área de la cara lateral es 2 por 2, 4, es 2 al cuadrado. Acuérdense que la forma de calcular el área es L por L. Entonces, 2 por 2, 4 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es la fuerza lateral? 16.000. 16.000. Okay. Ahí tenemos calculado las dos incógnitas que nos pedían el problema, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? No, máster, solo el hecho del razonamiento que no lo tuve presente, es verdad, a través del punto uno comienza a calcular si es la mitad, si es el cuarto, para poder adherir a la altura. O sea, generalmente cuando a usted le digan, puede que el problema no le dé este punto. El problema de hecho no tiene ningún punto. Yo le estoy poniendo estos puntos para mejor comprensión. El problema le muestra esto. Y lo único que el problema le pide es calcular la fuerza en el fondo del tanque. Si yo analizo el fondo del tanque es este, por lo tanto es como que invisiblemente aquí hay un punto. Y cuando pienso en las alturas que están sobre este punto, bueno, pienso en estos 2 metros completos más los 3 metros completos de la tubería que está arriba. Y el problema me pide luego calcular la fuerza del área lateral, o sea, de esta pared. O de esta, es la misma. Entonces, ahí lo que hago es, imaginariamente ubico un punto, pero lo hago en la mitad. ¿Por qué lo hago en la mitad? Porque matemáticamente es lo más simple de asumir, ¿no? Si pongo en la mitad, estoy en esta pared, y yo aquí que los centros son 2 metros, entonces aquí va a haber 1 metro, más 3 de altura, 4. Y ahí tendré la fuerza justo calculada a esa altura. En ese punto. Bien, no sé si tengan alguna otra incógnita. Vamos a hacer la foto del curso. Les pido que por favor se dediquen a trabajar con los problemas de la tarea. Esa es la foto del curso.
Mire, la conexión ha terminado muy pobre. Está Ani Cavada, Lice Mendoza, Dolores Mora y Mónica Pinto. Bien, hasta aquí dejamos la clase. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes, ¿no? Muchas gracias, No se Master. olviden que hay lecciones el día viernes. Muchas gracias, buenas noches. Yo te Gracias, aviso. buenas noches. Hace bien. Gracias.